Hola, buenas tardes. Vamos a comentar una ponencia presentada para el Congreso Internacional Universidad, Ambiente y Territorio, en el marco de la Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socioambiental. Nosotros somos, Marisa Escardino y Ariel García, y la ponencia se llama El giro espacial en la noción de circuitos productivos regionales. El objetivo del trabajo es abordar los aportes teóricos y metodológicos del enfoque de circuitos productivos regionales, fundamentalmente haciendo hincapié en cómo este enfoque concibe la noción de espacio, en qué escala, cuál es su escala principal de análisis o a partir de la cual articula sus explicaciones de la cuestión socioproductiva, y el modo particular en que concibe las relaciones entre los agentes implicados en los procesos que analiza. Por otro lado, nos proponemos ampliar el enfoque de circuitos productivos regionales, renovando las explicaciones y renovando la forma en que pueden establecerse los análisis, un análisis multiescalar del proceso de desarrollo geográfico desigual. Bueno, y aquí partimos de una premisa central, que es discutir un poco de qué hablamos cuando hablamos de circuitos productivos regionales. Para aquellos y aquellas que no lo sepan, es un enfoque que tiene ya unos 50 años de historia, de América Latina, sobre todo Venezuela, Argentina, fueron los países donde más se desarrolló y explayó el concepto. Básicamente, para que quede en una idea corta, el circuito productivo regional abarca un conjunto de unidades de producción que pueden estar o no ligadas bajo el mismo título de propiedad, pero lo central de acá es la subsunción formal que tienen los procesos productivos. Es decir, que hay una única empresa, ¿sí?, en los hechos, aunque haya muchas firmas en la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una cantidad de agentes que están articulados a través de uno de aquellos que está teniendo un control específico, un comando. Entonces, este concepto va a ser pionero, como otros conceptos que podemos ir desarrollando a lo largo de la ponencia. Fue pionero en algo que es central, que es discutir la cuestión del espacio. Y discutirla no en una ilusión, digamos, isomorfa del espacio, como si hubiese un espacio homogéneo, como si hubiese un espacio en el cual se sucedieran básicamente los procesos económicos, sino agregar las relaciones de poder. Y estas relaciones de poder tienen que ver justamente con comprender, con abordar, con aprender las propias dinámicas de los espacios regionales en América Latina. Entonces, para abordar esta cuestión del circuito productivo regional como concepto, nos pareció importante abordar también una cuestión que en la disciplina de la geografía, sobre todo, pero en las disciplinas sociales en general, la economía, la sociología, la historia, ha tenido una gran preeminencia en los 80, sobre todo, que es el denominado giro espacial. Este giro espacial es uno de los tantos giros que dio la ciencia social en la década de 60, 70, sobre todo, el giro cultural, el giro postcolonial, el giro del postdesarrollo también. Es una expresión básicamente difundida desde la geografía, postestructuralista, no tenemos que confundir aquí con el socialismo latinoamericano, hacia las ciencias sociales. Y Zoya fue uno de los principales impulsores de este concepto, aunque se dio, como estamos viendo, desde el Atlántico Norte, con lo cual hay una cierta adaptación o crítica que podemos hacer desde América Latina a esa definición. Podemos decir incluso que esta forma de pensar el espacio euclidiano va a llevar a discutir también el espacio topológico, ¿no? Y aquí hay una cuestión que es interesante mirar, que es la crisis de las filosofías de la historia, que se da en ese momento, la crisis también, obviamente, del marxismo, que se da en ese momento de la década del 80, y una idea que tiene que ver justamente con los sentidos de la vida individual y colectiva, que estas se pueden comprender en la articulación de estas estrategias espaciales, así como también las convergencias del tiempo cronológico.
Y aquí el tiempo cronológico nos parece muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces, desde experiencia occidental, suponemos que el tiempo cronológico es un tiempo lineal en el cual los procesos de desarrollo van a tener su decantación, ¿m? Y no siempre es así, de hecho casi nunca es así. Podemos decir que estamos en múltiples tiempos históricos y que la convergencia tan consensuada, definida y elaborada a partir de ciertas nociones clásicas de la economía no se tiene que dar necesariamente. Entonces, este enfoque de circuitos productivos ligando a la cuestión del espacio, el espacio crítico como estamos viendo ahora, va a ser anticipatoria del giro espacial que da Zoya en los 80, que acabamos de comentar. Y en cada espacio no solamente va a tener lugar un proceso de crecimiento referido a una sola actividad, ¿no? Sino que son variados, complejos, multifacéticos los fenómenos económicos sociales. Entonces, al primer encadenamiento secuencial se le van a agregar otros encadenamientos. Lo vemos de cadena porque justamente hay un eslabonamiento de actores, hay una cuestión de mutua correspondencia, de mutua dependencia. Esa dependencia no es lineal, y hay algunos que son más dependientes de otros que otros, justamente. Y van a incidir esos eslabonamientos en los demás. Cada uno de estos conjuntos de eslabonamientos se puede analizar para desdoblar el proceso de crecimiento. Acá hay que tener en cuenta que el enfoque no solamente es un enfoque teórico, sino además es un enfoque metodológico. Nos permite hilvanar, nos permite articular diferentes elementos de actores que podrían ser analizados de forma aislada, pero nos interesa analizarlo de forma concatenada, articulada, porque así adquiere una cierta complejidad y expresión específica de lo que es la actividad productiva en una región. Lo último respecto al tema del espacio y los circuitos, es que podríamos identificar, como ejemplo, ¿no?, un proceso basado en una materia prima, cualquiera, ¿no?, que se considera el circuito como integrado por productores, ¿no?, que son obviamente los responsables de sucesivos procesos manufacturados o manufactureros, y que a su vez estos van a participar en las siguientes etapas como fabricantes de insumos, ¿no?, hasta la fase del consumo final. Esto que parece medio mecánico a priori nos sirve para situar los sectores, para poder hacer una buena descripción de los sectores que estamos indagando en cada espacio respectivo. Bueno, y como decíamos, este circuito, estos actores que están trabajando de alguna manera de forma articulada, tienen una inscripción espacial. Esa inscripción espacial va a ser ese recorte analítico que va a ser considerado en el enfoque de los circuitos regionales. Entonces, lo primero que vemos es que este enfoque tiene en sí mismo una concepción del espacio que es una concepción relacional. Es una concepción que habla de la relación que se da entre los agentes económicos y la forma en la cual estos agentes van a realizar intercambios al interior de este circuito. Entonces, en este caso, la concepción del espacio que tiene este enfoque es relacional, en la cual el espacio no es una propiedad que tienen los objetos, sino que está representado en estas relaciones entre los bienes y también entre los agentes. Entonces, lo que se ve acá y lo que permite esta concepción relacional del espacio es justamente que emerjan estas relaciones de poder que se dan entre estos actores que participan del circuito. La escala que va a considerar el circuito regional originariamente es la escala regional, porque está pensado para analizar justamente estos circuitos que estaban en una primera instancia orientadas hacia el mercado interno. Entonces, en este sentido, la empresa que comanda este circuito no tendría el poder de deslocalizar las actividades productivas. Sin embargo, se consideran las articulaciones de estos circuitos con las políticas estatales de escala nacional. Entonces, también implica aquí tener registro de políticas de otro nivel escalar, de políticas nacionales e incluso de acciones que están por fuera de la escala nacional, como podrían ser la escala global, que de alguna manera tienen incidencia en este circuito y en la relación entre estos agentes. ¿Y cómo es la relación entre estos agentes? Como dijimos recién, se trata de relaciones de poder, se tratan de actores que son desiguales y que establecen relaciones que son asimétricas. Entonces, en este sentido, van a
el enfoque de circuitos permite identificar justamente cuáles son aquellos actores de mayor peso, cuáles son aquellos actores que pueden imponer las reglas del juego, que pueden imponer regímenes sectoriales, imposición de tecnologías, mientras que va a haber otros actores que van a tener que adaptarse a esas reglas del juego y que van a tener de alguna manera una posición subordinada dentro del circuito. También reconoce acciones de aprendizaje, un saber hacer, un entramado institucional regional, aunque este entramado y este saber hacer no siempre se encuentre formalizado. Entonces, para ir cerrando esta presentación, lo que vamos a volver a decir es que el enfoque de los circuitos productivos regionales se detiene justamente en el análisis de la relación entre los agentes, particularmente en los espacios latinoamericanos, donde las relaciones, como dijimos, resultan desiguales y desequilibradas. Entonces, esta herramienta analítica, esta herramienta metodológica permite identificar los nudos de acumulación de excedente, permiten identificar estas relaciones desiguales y estos actores que comandan este circuito, al mismo tiempo nos van a permitir identificar justamente los conflictos, las contradicciones que se van a dar al interior de este circuito. Entonces, lo que nosotros queremos rescatar con este trabajo es que de alguna manera estas cuestiones surgen en función de esta noción relacional del espacio que está, digamos, sustentando de alguna forma también esta noción, este enfoque, que permite delimitar analíticamente el espacio de intervención y al mismo tiempo entender justamente un espacio fluido, donde lo que importa son justamente las relaciones entre los actores, las relaciones, estos flujos de bienes, de servicios, de información, y también de capital que se van a dar entre los agentes implicados. Entonces, de alguna manera, las premisas teóricos metodológicas de este enfoque, que si bien surgió a mediados de la década del 70 del siglo pasado, permiten perfectamente adaptarse a una perspectiva multiescalar y densamente relacional, tal como requiere el actual modelo postfordista de producción. Así que bueno, aquí nuestro trabajo, les agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.